después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que hablaban en Asia, judíos y griegos, oyó en la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Por algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus pecados. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Siéntense, por favor. Pues hoy tenemos un pasaje con varias complicaciones. ¿Ya las notó? Varias complicaciones hermenéuticas, ¿no? Recuerde que la hermenéutica es una materia que nos enseña a interpretar correctamente documentos, y aplicado a la Biblia, pues tenemos que darle una correcta interpretación a la Biblia. Hay una tendencia de los cristianos a hacer un evangelio a nuestra manera. Notamos lo que nos interesa, las promesas, pero muchas veces los compromisos no los notamos y no entendemos que Dios demanda de nosotros, así como nos da bendiciones, demanda que nosotros también demos nuestra vida y estemos comprometidos. A veces, hablando con gente que lleva incluso años en el evangelio, tenemos ciertas creencias erróneas acerca de la palabra de Dios, o hemos percibido de alguna manera incorrecta alguna parte de la palabra. Y por ejemplo, hay una tendencia de algunos hermanos a pensar que los pastores pueden vender ropa. ¿Han visto eso? Que venden algunos objetos, ropa, y que esto va a dar sanidad a la gente. Hoy vamos a decir que eso es incorrecto, eso está mal, porque este pasaje no dice que Dios ordenó que lo hicieran. Fue la gente la que tomaba los paños del cuerpo de Pablo y los llevaban, y los enfermos eran sanados. Por la misericordia de Dios, a veces Él hace milagros incluso cuando estamos actuando un poquito de manera incorrecta. Y otro aspecto crítico de este pasaje es el hecho de que los cristianos no podemos ser poseídos ni atacados por demonios. Y eso está aquí muy claramente marcado, ¿no? Pero igual algunas personas, así como algunos creen que es bueno vender ropa y trapos ungidos, algunos creyentes también piensan que si van a orar por un endemoniado, pueden ser atacados, o incluso otros peor, que el demonio puede pasarse a los cristianos, ¿no? Y lo repiten con una seguridad, pero tenemos que recordar que
nosotros no creemos en nuestra experiencia, eso grábenlo en su corazón, no creemos en nuestra experiencia, creemos en la palabra de Dios. Porque algunos dicen, es que yo vi a una persona que vendiendo los pastores ahí en la iglesia algunos paños ungidos y se los llevan a la gente y la gente es sanada. Eso pues por la misericordia de Dios posiblemente, ¿no? Pero no está ordenado por la palabra de Dios que vendamos paños ungidos. Incluso hace poco platicábamos con alguien que venden los trapitos estos para que la gente ore y tiene 21 días la unción. ¿Qué le parece la noticia, no? O sea, hermano, en serio, y hay cristianos que piensan que está bien. Entonces tenemos que recordar, no es mi experiencia, no es un pastor respetable pero equivocado, es la palabra de Dios. O somos bíblicos o no somos cristianos, ¿está de acuerdo? Porque hay muchos que no son bíblicos y dicen que son cristianos y tienen ese tipo de prácticas. Vamos a ver por qué en un análisis serio de la palabra de Dios tenemos que llegar a conclusiones. También hay un problema fuerte ahorita en el grupo cristiano que se llama relativismo. El relativismo es la falta de verdades absolutas. Dicen, tú cree como tú quieras, yo creo como yo quiera, ¿verdad? Y de esa manera no nos peleamos. Pero si vamos a creer según la palabra, no creo que cada quien pueda tener fe a su manera, porque o es la palabra o somos nosotros. Pero siempre es una interpretación incorrecta de la palabra de Dios. Si vamos a ser cristianos, seriamente con la palabra. Amamos a los pastores, respetamos a todos los maestros, pero si sus enseñanzas no están bien interpretadas en la palabra de Dios, tenemos que desecharlas. ¿Está bien, hermano? Bueno, sí dijeron amén algunos. Qué bueno. Vamos a ver entonces en este momento 3 responsabilidades del ministerio. 3 responsabilidades de los que queremos servir a Dios. ¿Usted sabe que servir a Dios es un gran privilegio? Es el privilegio más grande que nos puedan dar. Servir a Dios es lo más bueno que nos puede pasar, pero tiene muchas responsabilidades. Muchas personas piensan que nada más es pararse y hablar así como por ocurrencia, ¿no? Algunos pareciera, por la forma en que predicamos, la gente piensa que es así, pero no, ¿verdad? Para hablar en una palabra de Dios bien predicada se lleva uno horas, incluso semanas o muchos días por lo menos, estudiando, analizando, acomodando, interpretando, para que salga bien una predicación. O los maestros que vienen a dar clase también se tardan mucho tiempo estudiando y preparando, haciendo ahora materiales que se usan tanto en las iglesias. Entonces no es cualquier cosa predicar o enseñar. Igual cualquier ministerio, servir, administrar, la construcción, la cocina, todos los ministerios que tenemos en la iglesia, hermano, demandan mucho esfuerzo, ¿verdad? Son mucha responsabilidad. Entonces tenemos que ver que Dios nos pone a nosotros el privilegio de servirle, pero esto implica algunos compromisos. Y la primera responsabilidad que hacen los ministros es corregir. Primera responsabilidad, corregir. ¿A cuánto les gusta que los corrijan? A los maduros. A los cristianos que en serio aman a Dios les gusta. A los que somos inmaduros no nos gusta. Decimos, no, pues ¿quién es para decirme algo? Si yo ya tengo 46 años en el Evangelio. Hermano, nos tienen que seguir corrigiendo, porque la palabra es amplia y Dios es amplio en su revelación, y tenemos que ir viendo que si algo aprendimos un poco mal, o ya dijimos con mucho amor, si mi anterior maestro o mi anterior pastor o predicador algo me enseñó que estaba mal, lo tengo que corregir. Ahora, si estaba bien, de acuerdo a la palabra, no tenemos que decir nada, ¿no? Decimos, gloria a Dios por ese maestro, qué bueno, hay muchos muy buenos. Pero el apóstol Pablo tuvo que corregir. Versículo 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, versículo 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ya dijimos que Apolos, la semana pasada nos tocó hablar de Apolos, un predicador ferviente, muy vehemente, muy emotivo, pero con un poco de falta de doctrina. Él no sabía que también el Espíritu Santo está en el plan de la salvación. Solamente decía, crean en Jesús, arrepiéntanse de sus pecados, Jesús los puede perdonar. Eso es cierto, pero no tenía la otra parte, que es la ayuda que nos da el Espíritu Santo. Entonces, aquí es muy claro que algunos grupos cristianos tienen mejor doctrina que otros. Eso es una evidencia muy clara, ¿no? Porque cuando Apolos se fue de Éfeso y se fue a Corinto, donde se quedó a pastorear muchos años, dejó a la iglesia de Éfeso con una cierta enseñanza, pero le faltaba la enseñanza del Espíritu Santo. Y cuando Pablo llegó,
y encontró a 12 hombres, dice aquí, que eran cristianos, y les dijo, bueno, ustedes ya son creyentes y ya tienen el Espíritu Santo. Y dijeron ellos, ¿qué? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, nadie les dijo que existe el Espíritu Santo. Está implicada aquí la doctrina de la Trinidad. ¿Recuerda? Dios es un ser, pero está formado por 3 personas distintas. Uno que se llama el Padre, otro que se llama el Hijo y otro que se llama el Espíritu Santo. Pero no son 3 dioses, es un solo Dios en 3 personas. Algunas sectas no lo entienden porque quieren ver a Dios como un individuo como nosotros, pero Dios no es como nosotros. Dios es infinitamente superior a nosotros y es diferente. Y aunque lo forman 3 personas, es un solo Dios. En eso estamos totalmente de acuerdo con algunas iglesias que se dicen cristianas, ¿no? Pero al no conocer el Espíritu Santo, Pablo les dijo, ustedes tienen necesidad de saber que también hay una bendición que se llama el bautismo con el Espíritu Santo. Y va a haber una bendición que es la ayuda que nos da el Espíritu. Porque dice aquí que en la palabra del Señor, Jesús les dijo, me voy, pero vendrá otro consolador. O sea, hay 2 personas importantes. El Padre que envía a Jesús, pero aparte de Jesús está el Espíritu Santo. Porque los discípulos dijeron, al no verte físicamente, vamos a sentirnos huérfanos, vamos a sentir que no estás con nosotros. Y dijo, estoy con ustedes todos los días y aparte de mí hay otro igual que yo que se llama el Espíritu Santo, que es un abogado que está con ustedes para interceder, para orientarles, para bendecirles. Entonces nosotros somos una iglesia pentecostal, ¿verdad? Pero creemos bíblicamente en las doctrinas que se refieren exactamente al Espíritu Santo. No creemos todo lo que algunas iglesias dicen, porque no está en la Biblia. Pero si está en la Biblia, tenemos que creerlo. Versículo 3 dice, entonces les digo, ¿en qué fueron bautizados? Y le dijeron ellos, en el bautismo de Juan. Versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que había de venir después de él, que es Jesús. O sea, Pablo les explicó la doctrina. Algo que tenemos aquí muy implícito es, explicamos en base a la palabra de Dios. No podemos explicar en base a otras fuentes, tiene que ser la palabra de Dios. Hay miles de libros, hay miles de cintas, miles de programas que hoy contamos como iglesia cristiana, pero si no están basados en la palabra de Dios, no tenemos que decir nada, porque ¿cómo podemos comprobar que es cierto o es falso si no está basado en la palabra de Dios? Entonces tenemos que decir que es bíblico. Y Pablo les dijo, miren, es bíblico que Juan habló del arrepentimiento, pero fue el primer predicador cristiano que habló de Jesús. Y lamentablemente conocemos que duró muy poco tiempo su ministerio y que lo mataron. Pero habló del arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario. Si usted se quiere acercar a Dios, tiene que cambiar su mente. Eso significa arrepentimiento, cambio de mente. No cambio de mente, cambio de mente, ¿verdad? Porque realmente hemos necesitado cambiar. Todos nos hemos desviado. Nacemos con la tendencia al pecado y tenemos que cambiar muchas conductas. Ya dijimos en Romanos 1, en Gálatas 5, donde se habla del pecado. Entonces, ellos se habían arrepentido del pecado y sabían que Jesús les perdonaba, pero no sabían nada más del Espíritu Santo. Entonces, es muy básico para nosotros que nos demos cuenta que hay maestros que están mejor preparados que otros. Si nadie dice amén, no importa. Pero un maestro mejor preparado está para ayudarme a entender mejor las cosas de Dios. Sin menospreciar al maestro como Apolos, que no sabía del Espíritu Santo, que de todos modos yo lo usó mucho, pero ahora un maestro mejor preparado que se llama Pablo, les dijo, miren, la Escritura dice que Juan habló del arrepentimiento, pero necesitamos ir más allá. Ya hay perdón de pecados, pero ahora tenemos que entregarnos a Dios. Tenemos que tener una vida llena de Dios, porque el Espíritu nos inunda. Cuando aprendemos a orar, a ayunar, a leer la palabra de Dios, Dios nos inunda y no va a dejarnos solos. Muchos creyentes se sienten solos en su vida porque no están experimentando la oración, no están experimentando la lectura de la palabra, es una disciplina. Un creyente que tiene la energía cotidianamente de leer la Biblia todos los días, pase lo que pase, de todos los días orar, pase lo que pase, en algún momento va a estar lleno de Dios. Esa es la llenura. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que recordamos la palabra paracleto, palabra griega paracleto, que es abogado. Entonces es nuestro abogado. Usted le puede decir al Espíritu Santo, Señor, tú eres mi abogado. Si estoy fallando, ayúdame a corregirme. Si estoy teniendo necesidad de ser lleno, lléname. Si tengo que cambiar, enséñame a cambiar. Tú eres mi amigo y
ayudador. Hace muchos años había una serie en la iglesia Asambleas de Dios que era para recién convertidos y se enviaban 18 folletos para que la gente conociera de Dios al principio. Y cada folleto traía un tema, ¿no? Y traía una hoja de respuestas muy bonita, pero la parte que era del Espíritu Santo, esa sección se llamaba Tu amigo y ayudador. ¿Qué tal? Es bonito, ¿no? Y nos tocó mandar miles de esas hace muchos años. Ya no existe ni el instituto, pero pues allí estaba la enseñanza. Yo tengo un amigo que es también mi ayudador. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua así, profetizaban. Versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. En este versículo tenemos la base para notar que aún hoy en la iglesia hay una división en cuanto a la interpretación del Espíritu Santo. Cuando vemos a alguien como Apolos, lleno de Dios, lleno del Espíritu, pero que no sabía de las lenguas, predicaba y la gente era salva. Y hoy tenemos algunas denominaciones, que por respeto no decimos cuáles son, pero abajo del púlpito podemos hablar de ellas. Algunos grupos cristianos no creen para nada que alguien deba de hablar en lenguas. Dicen, no, eso ya pasó. Interpretan 1 Corintios 13 y dice, cuando venga lo perfecto, cesarán las lenguas. Nada más que cuando venga lo perfecto, no dice cuando tengamos la Biblia completa, es cuando estemos en la presencia de Dios. Si vemos bien el contexto, lo perfecto es, ya cuando estemos con Dios, ya no va a haber lenguas. Pero algunos hermanos interpretan que era cuando la Biblia se escribiera. Y como la Biblia ya se acabó de escribir, entonces ya es lo perfecto y ya no hay lenguas. Esos grupos se llaman cesacionistas. ¿Qué le parece? Palabra nueva, ¿no? Cesacionistas, o sea, porque cesó. Ya no hay Espíritu Santo, ya no hay lenguas. Algunos incluso ya no hay milagros. Otros sí piensan en milagros, pero no creen en las lenguas. Pero hay otro grupo que se llaman continuistas. Nosotros somos continuistas, ¿qué le parece? ¿Usted sabía que era continuista? No, pues es continuista, fíjese nomás, ¿no? Es como cuando él le dice, ¿tú eres esto? Dice, ¿qué soy? No sabía que era eso, ¿no? Cuando un doctor nos dice un término, usted es hipertenso. ¿Qué, doctor? No me ofenda, doctor. Bueno, usted es continuista. Continuista es porque la obra del Espíritu Santo continúa exactamente igual que cuando estuvo Jesús, que cuando estuvieron los apóstoles, hay milagros, hay sanidades, hay fe, hay todo eso. Entonces somos continuistas, pero respetamos a los cesacionistas, también Dios les usa y tienen al Señor. Pero sí nos damos cuenta que hay una diferencia, ¿no? Hay hermanos que dicen, no hay lenguas para nada, eso no está bien. Y les respetamos, son cristianos. Pero hay otros que incluso hasta abusan de las lenguas. Algunos hasta son un poco lenguas, ¿no? Y entonces hay una división allí. Pero ¿qué fue lo que hizo Pablo? Completar la enseñanza. ¿Por qué somos pentecostales? Porque creemos que es la enseñanza más completa. Nuestros hermanos que no hablan en lenguas o que no creen en el Espíritu Santo de esa forma, igual son escritores, son teólogos, son cristianos, son hermanos en Cristo, pero dicen que no. Entonces tenemos que respetar esa posición de que dicen que no. Pero igual tenemos hermanos que hablan en lenguas constantemente. Usted podrá ir a iglesias pentecostales y hablan en lenguas. Hoy hablamos de ese tema en el discipulado, ¿no? Hablan en lenguas y están ahí con sanidades y haciendo cosas. Y también está respetable, aunque a veces abusamos un poquito de algunas cosas los pentecostales, ¿no? Pero nos damos cuenta entonces que hay dos grupos. Uno que conoce más de Dios y otro que conoce menos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La palabra clave es corregir. Corregir. ¿Qué hizo Pablo? Corrigió. Así como él viajó de una ciudad a otra, nosotros tenemos que estar entre nuestros hermanos en Cristo. La iglesia local es una bendición porque tenemos diferentes ideas. Venimos de diferentes denominaciones, venimos de diferentes experiencias y sin embargo tenemos que llegar a un punto de acuerdo. Porque estamos basándonos en la palabra de Dios. Que no será una enseñanza impositiva de nadie. No porque lo diga el pastor o porque lo diga el hermano, no. Pero si lo dice la Biblia, lo tenemos que creer. Porque no es lo que usted quiera creer o lo que yo quiera creer. Es lo que dice la palabra de Dios. Y sin vuelta de hoja, aquí claramente dice que había un grupo que no tenía completa la enseñanza, que no habían sido instruidos en este camino del Espíritu Santo, y vino un apóstol llamado Pablo que les dijo, sí, lo tienen que recibir. Ahora, nosotros como cristianos, hermano, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Las lenguas son un punto, ¿está bien? Las sanidades, los milagros, eso es un punto. Pero el punto más amplio del Espíritu Santo es que usted tiene a alguien que le está ayudando. Recuerde que todos los días, en esa batalla, en la falta de fe, en las enfermedades, en la falta de dinero, en los conflictos con los hijos, donde quiera que estemos, alguien nos está ayudando. Un cristiano que no se abre
a la obra del Espíritu Santo está limitado. A veces estamos muy acostumbrados a resolver las cosas nosotros. Como yo pueda, cuando yo pueda, a ver qué consigo. Pero tengo alguien que está por ayudarme y el Espíritu Santo me va a ayudar. Haga de cuenta que una persona tiene un abogado y no lo usa. ¿Qué pasa con una persona que no utiliza a su abogado? Pues pobre persona, ¿no? Ahí está el abogado junto a él. ¿Qué necesitas? Nada, yo solo puedo. A ver, ¿qué se me ocurre? A ver, ¿cómo consigo la audiencia? Mire, ni los términos no sabemos. Los abogados tienen términos muy técnicos. Entonces, el abogado sabe los términos, sabe las apelaciones, sabe qué hay que hacer. Él me va a ayudar. Usted tiene un abogado que se llama el Espíritu Santo. Fallé, yo te ayudo en tu falla. Estoy mal, yo te ayudo para que estés bien. Necesito, yo te doy. No entiendo, yo te enseño. Esa es la labor del Espíritu Santo. Nada menos Él inspiró la Biblia. Nosotros vemos que la palabra de Dios viene de Dios, el Padre, el Hijo viene, pero el que inspiró la palabra es el Espíritu Santo. No entiendo la palabra, te la enseño, yo la inspiré, fíjate nada más, ¿no? Y además estoy contigo. Y algo precioso, hermano, el Paracleto es una palabra de amor, un abogado que nos ama, no que nos quiere condenar, no que nos quiere dejar solos para que nos lleve la justicia, no, está con nosotros para ayudarnos y nos ama y la batalla es dura, pero Él está con nosotros. Entonces, es importantísimo corregirnos en la escasez del Espíritu Santo. Creamos en las lenguas o no, que en el texto habla de que sí las hay, vamos a creer o no, no importa. Lo importante es que sí dejemos que el Señor sea nuestro abogado. Y digamos, ayúdame, Señor. He caído en pecado. Los que caemos en pecado, que somos todos, el Señor dice, yo quiero que te levantes. Yo quiero bendecirte. Yo quiero que dejes esas conductas y que sigas adelante. Así es de que, hermano, es maravillosa la labor de este abogado, que además dice la palabra, vive para interceder por los santos. ¿Sabe que nuestro trabajo como creyentes es de ser intercesores? Mucho de lo que hacemos es pedirle a Dios por los demás. Alguien está enfermo, nos toca orar por él. Alguien está sin trabajo, también. Alguien tiene una situación, un problema, en todo oramos, pero estamos tan limitados porque somos humanos. Sin embargo, usted tiene un intercesor que es divino. Bueno, usted tiene dos, porque también Jesús dice que es un intercesor en Primera de Juan. Y aquí en este libro de Hechos dice, y el Espíritu es nuestro abogado e intercede por nosotros. Usted tiene dos intercesores maravillosos, que es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. ¿Le hará falta algo? No le hace falta nada. Claro que humanamente vamos a seguir orando nosotros, pero no se compara nuestro ministerio con el de Jesús y con el del Espíritu Santo. Así es que váyase de aquí con su abogado. Y algo precioso, este abogado no le cobra, porque algunos dicen, ¿y cuánto me sale? Mire, los abogados en la tierra tienen toda la razón en cobrar, es un trabajo humano, muy pesado. Pero este abogado que es divino, no nos está diciendo que nos va a costar nada. Porque hay gente que le dice, ¿y cuánto cuesta? No cuesta nada. Las cosas de Dios no. Humanamente hay muchas otras necesidades que tenemos que suplir. Pero que si usted se acerca al Señor, no le cuesta nada. Entonces, ¿cómo le llama usted a alguien que tiene un abogado precioso que no le cobra y no se acerca al abogado? ¿Cómo es alguien así? No me diga. Pero hermano, a veces somos así nosotros. Decimos, no, es que no tengo ganas. Con ganas o sin ganas, póngase a orar. Con ganas o sin ganas, lea la palabra y vea si no, Dios le va a seguir bendiciendo. Él le ama y quiere que usted tenga éxito. El propósito de este abogado es que salgamos adelante, es que seamos perdonados, es que seamos transformados. Dios está interesadísimo en que usted sea una persona bendecida. Y no hablamos de economía, la bendición es mucho más amplia. Ahí está la economía, está la salud, está el trabajo, está la familia, situaciones que tenemos, todo lo que hay alrededor. Dios quiere que seamos bendecidos, ¿no? ¿Se acuerda que dice en sus cartas Juan? Yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Imagínese, si eso desea un pastor, ¿qué deseará Dios? Dios desea toda bendición. Entonces váyase con su abogado y dígale, voy a aprender a estar contigo, a consultarte en tu palabra, porque tú estás a favor mío. Una segunda responsabilidad que vemos aquí de los ministros es discipular. Discipular. La palabra discipular pues quiere decir enseñar o formar, ¿verdad? Decimos que la palabra matetes, así se traduce discípulo. Un matetes, suena raro, ¿no? Pero así está en griego. Un matetes es alguien que escucha discursos. ¿Usted es bueno para escuchar discursos? Si usted es bueno, va a ser discípulo. Si usted es de los que se duermen cuando les dan un discurso, va a haber deficiencias allí de audición y de percepción, pero un discípulo escucha discursos. Por eso en la iglesia hay 1000 discursos que hay que escuchar y a veces no los escuchamos.
Pero aparte de esto, un discípulo es alguien que sigue los pasos de otro. ¿Quién es el otro al que seguimos? Jesús. Nosotros seguimos a Jesús. ¿Por qué a los cristianos en Antioquía se les llamó así? Como una burla. Fíjese, el nombre cristiano era una burla, usted recuerda, ¿no? Hoy día cristiano es algo muy honorable. Decimos, yo soy cristiano, ay, qué bonito, ¿no? Algunos de hecho ni deben de decir, pero dicen. Y sin embargo, hermano, era una burla. Porque estaban los Cesariani. ¿A quién seguían los Cesariani? Al César. Los Herodiani, ¿a quién seguían? Y los Cristiani, pero era una burla. Dicen, tú eres un cristiani. Ay, los cristianis. Y así nos decían, ¿no? Igual que ahora nos dicen muchas formas de burla, pero alabamos a Dios. Decimos, sí, búrlate como quieras, yo sigo a Dios. Y hoy cristiano, después de 2000 años, es una palabra de mucho prestigio, ¿no? Entonces, usted es un cristiano y sigue al Señor, pero necesita ser discipulado. Fíjese, algo maravilloso de esto es que nuestro discipulado termina hasta que muramos. Nunca vamos a dejar de aprender de la palabra de Dios. Aquí no es de grados. Si estudiamos institutos bíblicos, niveles, hay gente que tiene doctorados y varios incluso, y admiramos el estudio. Pero no porque tienen un doctorado, ya acabó de aprender. Hoy más que nunca, los que saben de educación dicen, la educación nunca termina. La gente que verdaderamente es buena en algún área es la gente que nunca termina de aprender. Nunca termina de estudiar. ¿Ya tienes un doctorado? Perfecto, sigue estudiando porque hay cosas que no sabes y hay que estudiar. Ahora, si un doctorado en alguna vocación no ha acabado de estudiar, yo que soy medio iletrado, ¿qué he hecho? Pues no he aprendido nada. Tengo mucho más que seguir estudiando. Por eso decimos, quítese la conducta de pensar que ya sabe todo. El que piensa que sabe mucho es el que menos sabe. Quienes de veras saben dicen, no, me falta mucho, necesito mucho más y voy a aprender más. Entonces el discipulado es muy importante. Versículos 8 al 12. Dice que entrando, versículo 8, en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El discipulado a veces es difícil. Todos los que queremos ser maestros, ya le hemos dicho, vamos a enfrentar malas conductas. Y Pablo, después de que Dios le usa mucho para corregir la enseñanza, posiblemente de Apolos o de otro que no sabía del Espíritu Santo, corrigió la enseñanza, se dedicó a seguir predicando. ¿Cuándo vamos a acabar de predicar? También, nunca. Solamente hasta que una enfermedad no nos deje ministrar al Señor, ya estaremos medio jubilados. Pero mientras podamos hablar, así sea con bastón o en silla de ruedas o como sea, tendremos que ir a predicar la palabra de Dios. Porque hay que seguir enseñando. Y Pablo tenía mucho que enseñar y encontró dónde enseñar allí en Éfeso. Ahora, cuando empezó a discutir, dice, algunos endurecieron su corazón. Un pecado de los creyentes es endurecer el corazón. Porque ya creían, eran judíos. Pero cuando hablan de Jesús, ya no les gustó. Entonces, cuando un creyente endurece su corazón, ya no se deja enseñar. Eso no me gusta. No estoy de acuerdo con aquello, no me parece bien el predicador, no estoy de acuerdo con eso. Eso es endurecer el corazón. Pero no nada más endureció el corazón, dice que maldijeron el camino. O sea, empezaron a ofender a Pablo, a Jesús, a la palabra de Dios. Cuando alguien se pone ofensivo, está mal. No tenemos por qué ofender a nadie. Pero hay mucha gente que está ofendiendo a los cristianos, ¿no? Decíamos, bueno, el grupo que más ha sido perseguido en el mundo somos los cristianos. Aunque dicen que persiguen a ciertos grupos religiosos o por política, hay persecución, está tremendo, pero el grupo más perseguido en la historia, indudablemente somos los cristianos. No, todos los días dicen que hay cristianos que mueren, en muchos países donde está prohibido ser cristiano, y aún en países donde hay cierta libertad, como el nuestro, también hay gente que muere por seguir a Jesús. Entonces, ser discípulo tiene un grande costo, y a veces hay violencia. Pero ¿qué fue lo que hizo Pablo aquí? En este caso, no lo apedrearon, no acabaron con él, dice que tomó a unos y los separó. O sea, si usted nota que algunos no quieren aprender y otros sí, pues vámonos con los que sí quieren. Pero no se deje llevar por los que no quieren, porque a veces decimos, ay, como no me quisieron escuchar, ya no predico. Hermano, no, usted tiene que ver que hay otros que sí van a querer ser discipulados. E incluso se fue a una escuela de un judío llamado Tirano, ¿verdad? Era un hombre fuerte, pero ahí enseñaban otras cosas y Pablo estaba aprendiendo la palabra de Dios y les enseñaba. Por ahí hay un exegeta que dice que durante el día de 11 de la mañana a 4 de la tarde, Pablo estaba en la escuela de Tirano.
porque más temprano y más tarde había otras clases y otras filosofías, pero hay que utilizar lo que podamos para discipular a la gente en la palabra de Dios. Por eso los cristianos estamos un poco apartados, ¿recuerda? Dios nos saca del mundo para que aprendamos de Él y para que no sigamos en la corriente del mundo. Ahora, cuando alguien maldiga la palabra de Dios, usted siga predicando. Tenemos la necesidad, porque Dios nos ha puesto así esa carga de seguir compartiendo. Y dice, por espacio de más de 2 años. ¿El discipulado es rápido? ¿Será que con 5 leccioncitas ya aprendí? Hay iglesias que dicen, con 5 lecciones ya aprendiste. No es cierto. Son 5 lecciones muy buenas, pero para aprender, hermano, hay mucho más que seguir. Un gran maestro, como el apóstol Pablo, tardó 2 años discipulando a los hermanos. Por eso aquí tenemos escuela dominical, tenemos instituto, tenemos clases, tenemos reuniones, porque necesitamos discipular a los creyentes. ¿Sabe? Cuando discipulamos a alguien, no sabemos si va a ser un gran siervo de Dios o una gran sierva de Dios. Tenemos esa esperanza, ¿no? De que entre la gente a la que le enseñamos salgan grandes siervos de Dios, que nos rebasen en todo. Sería una grande bendición. Ahora, algo pasa aquí que complica las situaciones también. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, ¿qué? Salían. Es un punto crítico. ¿Por qué? Con base en este texto, algunos pastores en algunas iglesias venden ropa ungida. ¿Los ha visto? Hay personas que dicen, te vendo un paño, ya oré por él. Ahora se llama el apóstol, ¿no? Los del movimiento apostólico profético, que es muy falso. Dicen, yo ya como apóstol voy a orar por 50 paños. 50 paños, voy a orar, voy a derramarles aceite, un perfume, voy a orar, ya lloré, ayuné, y cada paño te sale 1,000 pesos. ¿Será o no será? Sucede, aunque usted no lo crea, sucede. ¿Y qué dicen? Es que en la Biblia dice que se llevaban los paños de Pablo y los enfermos eran sanados. Si vamos a ser exegéticos en la palabra, ¿Dios ordenó que hicieran eso a la gente? Entonces, Dios no lo ordena. Segunda, ¿Pablo le dijo a la gente que se llevaran sus paños? No. ¿Quién lo hizo? Lo hizo la gente. Entonces, es una práctica mala que tiene un principio bueno. La oración por los enfermos, pero llevándose los paños. ¿Qué eran los paños de Pablo? El turbante. Cuando los judíos están allá en el desierto, usan mucho un turbante. Entonces, eso es un paño del cuerpo de la persona. Y cuando Pablo estaba orando, se quitaba ese turbante o algún trapo que traía en su cuerpo y lo ponía allí. Y la gente, en cierta forma, con idolatría, se llevaba los paños. Y decían, este paño va a dar sanidad a mi enfermo. Ahora, ¿por qué sanaban los enfermos? Por la misericordia de Dios. Pero punto 1, Dios no lo ordenó, nosotros tampoco vendemos paños. Si usted quiere que le vendamos paños, pues depende del precio, ¿no? Si usted quiere que le vendamos paños, le diremos, no podemos, porque Dios no nos lo ordena. Segundo, si alguien cree que puede comprar un paño, lo respetamos, pero aquí no dice que Pablo les dijo, llévense el paño. Otra cosa interesante, tampoco los vendió. ¿Por qué las iglesias los venden? ¿Se da cuenta? Ahí sacamos el evangelio a nuestra manera, ¿no? Hay el quinto evangelio, el evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el quinto según yo. El evangelio según los santos. Sí, hermano, hay gente que tiene su evangelio. No, yo creo porque a mí me parece, yo vi que acá vendían paños y por eso es bueno vender paños. Hermano, por la misericordia de Dios, pero no es una orden bíblica. Ahora, ¿no le parece que es un poco idolátrico el punto? Llevarse el trapo de la ropa de una persona y decir, con esta unción. Pues hay muchos que han creído en eso, hermano. Yo he visto sacos ungidos. Hay gente que el saco de un gran predicador, véndamelo porque tiene la unción de Dios. ¿Qué va a tener unción de qué? Nada. Es un saco, nada más. La unción viene de Dios y es personal para servir y nada más. O hay personas que, objetos ya ungidos, dicen, esta Biblia que usó el doctor Billy Graham, es una Biblia, no tiene ninguna unción, pero las venden, ¿eh? Esto cuesta por internet y donde usted quiera va a encontrar 1000 cosas. Entonces, por favor, no compre nada. Ningún paño, ninguna Biblia, ninguna lamparita, ninguna nada, porque son cosas que están siendo una mala interpretación de la palabra de Dios. Si alguien compra algo, pues como adorno tal vez está bien, pero no tiene ninguna unción. Aunque nadie diga amén, espero que estemos de acuerdo. Gracias, hermano. Ustedes sí nos aman. ¿Qué sacamos aquí nosotros? Tenemos que estar discipulando a la gente. ¿Sabe cuántas enseñanzas trae la gente, hermano?
Es sorprendente la cantidad de ideas que tiene la gente que llega a la iglesia. Si una persona llega y le vendían paños ungidos, quiere que le vendamos paños. Dice, pastor, ¿a qué hora ora por los paños? Digo, no, pues oro por los baños, que a veces se tapan, pero por paños no, ¿verdad? Y es otra cosa muy diferente, ¿no? No, usted tiene que orar por un paño, porque en la Biblia dice, ¿dice? No dice. Según vemos, fue una forma de idolatría de la gente que ni Dios ordenó ni autorizó Pablo. Entonces nosotros también tenemos que aprender a respetar esto. Hay gente incluso que luego quiere tocar a los siervos de Dios. Aunque usted no lo crea, piensan que tenemos una unción. No tenemos ninguna unción, nada más traemos loción en buen caso, ¿no? Pero nos quieren tocar. Ay, hermano, usted está cerca de Dios igual que usted, porque Dios está en todos lados, ¿verdad? No somos nada, somos siervos de Dios nada más. Pero mucha gente quiere tocar a esas personas, ¿no? O con una reverencia agarran la Biblia de alguien o algo que dejó por ahí tirado, el agua que alguien dejó, ha de estar ungida. No, está un poco ensalivada, pero no está ungida. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, por favor, abra los ojos. No vamos a estar de acuerdo con ninguna enseñanza que no esté interpretada correctamente la palabra de Dios. Amamos a los hermanos y les respetamos, pero no podemos participar en cuestiones de ese tipo. Y cuando la gente diga, es que, pues sí, hubo sanidad, dígale, gracias a Dios, no fue por el paño, fue por la misericordia de Dios. Fue porque Dios ama a la gente. Porque incluso estos predicadores y evangelistas venden carísimos los objetos, hermano. Y la gente dice, no, este es de tal persona. Otra cosa que luego nos quieren engañar, dicen que se los llevan a Jerusalén, ¿se ha fijado? Dicen, estos paños vienen de Jerusalén, los trajimos. Bueno, está bien, es una ciudad bonita, pero la unción de Dios no está allí. La unción de Dios está en Cristo y está en la palabra, no en las personas. Es un lugar bonito, son cosas turísticas, gracias a Dios. Pero no porque digan que traen agua del Jordán, la venden, Dicen, para una enfermedad, agua del Jordán, mejor que la de Tlacote. Hermano querido, es otro Tlacote, ¿verdad? No es así. El único que sana, el único que bendice es nuestro Dios. Y tenemos que estar siguiéndolo. Ahora, cuando luego viene que estos hombres, Pablo oró por ellos, recibieron el bautismo y hablaron en lenguas, esto nos indica que sí puede suceder, ¿no? Todavía la iglesia que ora por la gente para que hable en lenguas está en lo correcto, porque aquí dice que estuvo sucediendo y siguió sucediendo a lo largo de la iglesia y hasta el Apocalipsis. Encontramos iglesia, encontramos presencia, encontramos Espíritu Santo, entonces eso debe de continuar. Si alguien no cree así, lo respetamos, pero aquí dice que sucedió de esa manera. Entonces, ¿está usted dispuesto a que lo corrijan? Algo que hemos sentido en estos días, muchos cristianos le pedimos a Dios que nos use o que nos corrija, pero el camino va a ser duro, porque si nos va a usar, nos tiene que poner a trabajar. Y a algunos no nos gusta el trabajo, nos gusta nada más el lucimiento personal, ¿no? Otros decimos, Señor, corrígeme, y la corrección a veces duele. Lo que tú estás creyendo está mal. No es bueno que tomes los paños de Pablo y te los lleves para orar por los enfermos. No es bueno que te lleves paños de Pablo para orar por los endemoniados. Por la misericordia de Dios los liberó, pero no era el plan de Dios. ¿Está usted dispuesto a que lo corrijan? Hay buenos maestros en algunas iglesias, no en todas, pero hay muchas iglesias, hay buenos maestros que nos pueden corregir, y si con la palabra de Dios nos enseñan, pues tenemos que creer, pero vamos a entrar en un proceso de crecimiento. Si usted le dice a Dios, úsame y corrígeme, va a usar su palabra, y no van a quedar las cosas igual, porque hay gente que cree que va a quedar igual. Señor, úsame y corrígeme, y voy a seguir igual. No, si digo úsame y corrígeme, va a haber cambios, y algunos muy lindos y otros muy difíciles de seguir. ¿Qué hubiera sucedido si Pablo le dice a la gente, no se lleven los paños de mi cuerpo, no sean insalubres? Algunos ahorita hicieron la cara que debían haber hecho ellos, ¿verdad? Pues se desilusionan. Yo estaba tan contento, pastor, ya venía por el 5.º paño, ya hasta los estoy vendiendo. Hermano, no se lleve los paños de nadie. La unción está en Dios, está en Cristo, y nosotros somos simples servidores. Vamos a seguir orando, eso sí, oramos por los enfermos, pueden salir los demonios, pueden ser sanados, pero sin necesidad de ningún paño intermediario allí. Entonces, si hoy alguna persona están interpretando mal la palabra, es que ahí dice, sí, dice que se los llevaron ellos. Eso es una forma de idolatría. No dice que fue Dios, no dice que Pablo pidió, ni dice que nosotros lo hagamos. Esas son conclusiones erróneas a las que nosotros llegamos. Se pone más interesante, espero. Punto segundo. La segunda responsabilidad de discipular dice allí que después de estar enseñando, versículo 8,
por espacio de 3 meses, discutía y persuadía a Pablo, a los que no creían. Versículo 9, endureciéndose algunos y maldiciendo el camino, los separó. Entonces, en el discipulado tenemos que separar a los hermanos para que se sigan formando en las cosas de Dios. No se sienta usted mal de que algunos que seguían al Señor ya no lo siguen. Porque lamentablemente así es la iglesia, así es el ministerio. Algunos que deberían de seguir, que deberían de estar allí, ya no están. Pero Pablo los separó a los que sí querían y con ellos siguió discipulando. ¿Usted quiere ser de los que se apartan o de los que siguen? Hermano, hay que seguir. ¿Es difícil seguir al Señor? A veces, no siempre. Hay tiempos muy bonitos y hay tiempos muy difíciles, pero es necesario ser de los que no se apartan. Tercera responsabilidad es proclamar, predicar. Proclamar, versículos 13 al 22. Esta responsabilidad de proclamar es seguir predicando la palabra de Dios. Y aquí viene el asunto de los demonios. Y decimos demonios, ¿no? Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús a todos los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué son estos? Imitadores. ¿Sabe usted que hay imitadores de todo? Hoy día nos admiramos de cómo imitan la gente, ¿no? Cómo clonan discos, clonan ropa, clonan hasta lo que sea. Pero eso ya es viejo. Clonan cristianos, ¿qué le parece? Clonan ministerios. Y algunos veían, Pablo ora por los endemoniados y salen los demonios. Y decían, pues vamos a hacerlo como Pablo, pero en el nombre del Dios al que predica Pablo, vamos a orar por los endemoniados. Y entonces viene una complicación. ¿Sabe que hoy lamentablemente hay muchas personas en la iglesia que son imitadores? Es triste decirlo, pero son imitadores. No están en la verdad, no se están formando, no están en la palabra, hacen cosas espectaculares, pero no siempre están siendo formados en las cosas de Dios. Versículo 14, había un tal Esceva, jefe de judíos, y sus hijos hacían esto. Algo que es aquí también lamentable, hermano, es que algunas personas no se han entregado a Dios. Hoy invitamos a que cada uno de nosotros nos entreguemos al Señor. Desde los adolescentes para arriba, ¿no? Si usted no se ha entregado a Dios, hágalo. Porque hay gente que viene porque viene su mamá, porque su papá conoce de Dios. Dice aquí que había un jefe de sacerdotes. O sea, en la organización del judaísmo posterior, en el tiempo de Jesús y posterior a Jesús, ya estaba un sumo sacerdote llamado Anás y su yerno que se llamaba Caifás, y se turnaban el sumo sacerdocio. Y estaba el templo súper organizado, según hoy vemos en algunos diagramas, estaba grandísimo el templo, muy organizado, con patios, con corredores, estaba bellísimo. Pero ya estaban organizados los sacerdotes, toda la familia de ellos y los que estaban al frente para hacer los sacrificios y recibir los diezmos y las ofrendas y hacer oración, todos estaban organizados. Y uno de ellos es un jefe llamado Esceva, o sea, es un religioso. Hay religiosos que siguen a Dios de manera equivocada. Él estaba equivocado. Pero sus 7 hijos varones, viendo que su papá era un sacerdote judío, jefe de sacerdotes, se sentían influyentes. ¿Sabe que en el evangelio no hay influyentes? No porque yo tenga un papá muy entregado a Dios, yo soy influyente. Es triste que pensemos así en las iglesias luego, ¿no? Dicen, es que es hijo de fulano. No, aquí no hay hijos de nadie, nada más hijos de Dios. Si un hermano o una hermana está muy dedicado a Dios, qué bueno. Ojalá que sus hijos también se dediquen, pero muchas veces no se dedican los hijos. Y en este caso los hijos no estaban dedicados a Dios. Y dice que pasa un incidente. Estos 7 hijos de un judío llamado Esceva, jefe de sacerdotes, versículo 15, dice allí que intentaron orar por un endemoniado. Y respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Versículo 16, y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Cuando alguien no está con Dios, puede ser atacado por un demonio, o puede ser humillado, como en este caso, pero nunca un hijo de Dios. Porque hay algunas iglesias que dicen, es que hay cristianos a los que los han poseído demonios. Y mire, hermano, o es un cristiano que ya se apartó de Dios, ya no es cristiano, y puede ser poseído por demonios, porque mientras uno está en pacto con Dios, dice la palabra, ningún demonio puede habitar la casa donde está Jesús. Y no tiene usted que prepararse, porque algunos pentecostales tenemos esta enseñanza, te tienes que preparar, ponte a ayunar,
Ponte a leer la Biblia porque vas a orar por un endemoniado. Mire, a veces no me puedo preparar porque los demonios llegan cuando menos nos esperamos. Imagínense que le digamos al endemoniado, espérame, voy a estar 5 días orando. No, ¿verdad? Pues el endemoniado, ¿qué sé qué va a hacer en ese momento? Entonces, hay algunas doctrinas equivocadas que tenemos los pentecostales también. No somos perfectos. Y hay una lección que dice, es que entonces un cristiano puede ser poseído por demonios. No, según este versículo no, porque no eran creyentes. Entonces, hermano, cuando usted ore por endemoniados, hágalo con libertad. No se le puede brincar el demonio. Algunos hermanos, yo escuchaba eso hace muchos años, en la iglesia en la que también así hubo errores de doctrina también. Y nos decía algún hermano, si no estás preparado ni vayas. Ay, decía uno, Señor, me tengo que preparar, qué mello, ¿no? Y muchos tienen miedo. Y otros decían, no, se te puede pasar a ti el demonio. Entonces, nunca tocas al endemoniado, ora a distancia. Ora por celular por él, ¿no? Y dice, Señor, nunca toques. Y así ahora vamos por el endemoniado, Señor. Si lo toco, se me pasa el demonio. Pues ni que fuera electrónico. Por ósmosis. ¿Se da cuenta? Las enseñanzas que hemos recibido. Querido hermano, si usted está en Cristo, no se le puede pasar ningún demonio. Usted podrá orar por endemoniados, y no son así como luego los pintan, que se suben al techo de la casa, no. Gritan muy feo y hacen cosas feas, les cambia la voz, pero hasta allí nada más, y oramos por ellos. Y algo interesante, los que tienen miedo son ellos, porque nosotros estamos con Cristo. No es porque seamos nada especial y el ungido de Jehová, no, es puras mentiras. Nada más porque somos hijos de Dios, no puede suceder. Porque este demonio le dijo a estos muchachos, tan bonitos todos ellos, ¿no? Conozco a Jesús. Claro que conocen a Jesús. Los demonios conocen a Jesús porque los humilló en la cruz del Calvario. Satanás está humillado, está derrotado. Tiene mucho poder, pero está derrotado. Y tenemos que orar y ayunar para entender esto. Otra cosa muy linda aquí, fíjese, los demonios a veces dicen cosas lindas. ¿Qué le parece? Nadie dijo amén, está bien. Y dijo, sé quién es Pablo. Si usted es un hijo de Dios, lo conocen en el infierno. Si usted está en Cristo, aunque usted no sea tan grande como Pablo, tan entregado como él, por estar en Cristo, usted puede ser conocido por los demonios. Y aunque sea un cristiano que apenas está empezando, el demonio dice, este es cristiano, este tiene al Señor, estoy derrotado, porque usted tiene a Cristo. Entonces no es para jactancia, ni para que andemos allá haciendo faramayas, pero sí por la misericordia de Dios. Tenemos poder para orar por los endemoniados. Y podemos esperar que no pase nada. Se violentan, nos jalonean, hasta nos rasguñan a veces, ¿no? Luego les platicamos lo que nos hicieron algunos endemoniados. Pero no pasa nada, porque Dios cuida a sus ovejas. Usted es una oveja del Señor, usted es un hijo o una hija de Dios. Está con él. Y si no está con Él, hoy es día de acercarse. De no andarle haciendo el cuento como los hijos de Seba. Ay, mi papá, ay, ese es el sacerdote. Vamos a hacerlo como Pablo. O está usted o no está usted, nada más. Porque un cristiano o es o no es. Pero no nos hagamos, decía por alguien, ¿no? O somos o no somos, no nos hagamos. Entonces, ¿somos cristianos? No hay problema, estamos en el Señor. Y este demonio dijo, sé quién es Jesús, conozco a Pablo. Pero ¿ustedes quiénes son? O sea, cuando alguien no está en Cristo, pues no tiene autoridad para andar echando fuera demonios. Dice que el endemoniado, que era uno, pudo más que los 7 y los mandó heridos y desnudos, o sea, humillados. ¿Por qué? Porque no estaban en Cristo. Pero usted ya está en Cristo, hermano. Así es de que cuando pase una situación, no tenga miedo. Dios nos da la victoria. Si tiene más preguntas, platicamos, hombre. Pero aquí dice claramente que conocían de Pablo y conocían de Jesús. Entonces, ¿un cristiano puede ser poseído por demonios? Nunca. Si es un hijo de Dios, no puede ser poseído por demonios de ninguna manera, aunque lo diga el pastor fulano de tal que usted conoce. Bueno, siguiente situación, versículo 17. Esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasa cuando enfrentamos un endemoniado? El nombre de Dios es magnificado. Pero no presuma, no procure ese hijo de Dios y tenga la unción de Dios, diga, yo soy súper ungido. No, somos nada más hijos, somos nada más siervos. El que merece toda la gloria está en el cielo. Nosotros somos simples siervos del Señor. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando sus pecados, implica allí, y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué pasa cuando se predica la palabra de Dios? La gente confiesa sus pecados.
Mire, esa práctica no la hacemos por respeto a la gente. Porque hay gente que dice, ¿por qué en la iglesia fulana la gente se pone de pie y confiesa sus pecados? Porque se puede, según este texto se puede, pero a veces se da mucho lugar a cierto morbo, se da lugar a muchas cosas más. Entonces mejor confiésele sus pecados a Jesús. Pero ahí lo hacían públicamente, porque era una forma de arrepentirse ante Dios. ¿Hemos pecado o no hemos pecado? Pues sí, fallamos ante el Señor, pero no lo confiese públicamente, vaya con el Señor, ¿verdad? Y Dios le va a perdonar, pero hay que confesar nuestro pecado. Dice el versículo 19, asimismo los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha cuenta del precio se halló que eran 50,000 piezas de plata. Después de que hablamos del Espíritu Santo, que algunos tienen y otros no tienen, después de que hablamos de que no se puede imitar la obra de Dios y no podemos ser poseídos por demonios, viene un punto más, la magia. ¿Cuánta gente sigue creyendo en la magia? Según algunos estudiosos de la conducta humana, se llama pensamiento mágico. Y el mexicano es de los campeones mundiales de pensamiento mágico. Si estudiamos la historia de México, hay mucho animismo, hay mucho espiritismo. Y mucha gente piensa que si invoca a cierto santo o si va a cierta iglesia evangélica, ya con eso está bien. Y entonces hay una idea falsa. A veces también mucha gente entre nosotros tenemos algunos amuletos y decimos, esto me va a dar suerte. Y mucha gente nos da estudios, ¿no? Y cuando andamos flacos en la fe, queremos lo que sea. Y dicen, mira, esta piedra es del día que tú naciste, que la luna estaba ascendiente en Venus y el sol estaba descendiente en Saturno. Tu carta astral, puras mentiras, puras falsedades que no necesitamos. Usted no requiere ninguna magia, usted tiene al Señor en su corazón. ¿Cuánta gente hoy se lo da y dice, suerte, suerte? ¿Cuál suerte? ¿Cómo que la fuerza te acompañe? Si todavía ni se estrena. Entonces, hay mucha gente que piensa en la magia, que te vaya bien. Ay, caray, eso no. Me bendigo, ¿no? Yo te bendigo. No, no bendiga. El que bendice es Dios, hermano. Y el que nos da la gracia es Dios. No creamos en las magias. Y que si paso abajo de una escalera y que si tengo un gato negro. Pobres gatos negros. Ellos ni saben que son negros. Y usted le tiene miedo, ¿no? Entonces, hermano, hay muchas ideas que tenemos, ¿no? De hecho, hay gente que agarra su Biblia y la deja abierta. Si yo, para que no me vengan espíritus malos, en el Salmo 91, ahí está, no hay demonios, y duermo a gusto. Hermano, ¿cómo que con la Biblia abierta? ¿Se da cuenta que es cierto animismo allí? Cosas así, ¿no? Entonces, hay muchos cristianos que amamos al Señor, pero tenemos una herencia de magia y de espiritismo espantoso, ¿no? Y tenemos que aprender a quitarlo, porque dice la palabra que ninguna de esas cosas es buena. Hay algunas iglesias cristianas que luego queman las cosas, ¿se ha fijado? Llevan la gente de libros de magia, de brujería, de satanismo, imágenes y las queman, basados en este versículo. Está bien, se puede quemar, pero fíjese que aparte de esto es algo muy, muy caro. 50,000 piezas de plata son millones de dólares traducidos actual. Entonces, mucha gente compra libritos, compra objetos, compra aceititos, compra la muerte, compra el santo, no sé qué, y va a ver qué cosa pasó. Y entonces están confiando en un pensamiento mágico. Incluso hay cristianos que van al templo para que les vaya bien. Dicen, ya fui al templo, Señor, ya cumplí. Mire, en parte porque hay otras cosas que hay que cumplir, pero no por ir al templo, Dios está obligado a bendecirme. O porque doy mi diezmo, como decimos, el que da 1 peso, Dios le da 10. No es cierto. ¿Cómo que por compromiso, Señor, te doy 1 y me das 10? Pues ¿qué cree usted que es un banquero automático? ¿Qué cosa? No. Tenemos que aprender a ser maduros en las cosas de Dios. Gente que va a la iglesia, le pasan cosas malas. Gente que da su diezmo, le pasan cosas malas. Gente que no lo da, también. Pero necesitamos aprender que Dios está, por su palabra, tratando con nosotros. No sé si usted tenga ahí en su casa algo que sea mejor que deseche. A veces de la vieja religión que tenemos, todavía tenemos ahí algunos artículos, ¿no? Era de mi abuelita, ya está todo podrido, tírelo por favor. No, es que mi abuelita le dejó una unción, otra unción. Esa es la unción de la abuelita, ¿no? Entonces, hay que quitar esas cosas, hermano, porque no necesitamos ningún objeto. La Biblia la leemos. ¿Cuándo es que actúa? Cuando la leo, cuando estudio, cuando la aplico, cuando oro, ahí funciona. Pero no porque la tenga abierta, ya de esa manera me va a echar fuera demonios y cosas así. Entonces hay que quitar todo tipo de hechicerías porque necesitamos servir al Señor. Versículo 20, así crecía y prevalecía la palabra de Dios poderosamente. ¿Qué es lo que es importante que crezca? La palabra de Dios. Versículo 20, no el apóstol Pablo, porque hoy tenemos un apostolismo por ahí tremendo,
mucha idolatría a ciertos hombres. Les respetamos y les amamos por la obra que hacen, pero la gloria sigue siendo de Dios. Ahora, lamentablemente, hay algunos ministros que son muy grandes con muy poca palabra. Tienen grandes ministerios y muy poca palabra, muy poca exégesis, muy poca enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que crecer? La palabra de Dios. Usted como cristiano lea todos los días, memorice los libros, memorice textos, aprenda lo que sea, estudie, haga diagramas, pregunte, venga a los seminarios bíblicos, porque es una manera en que la palabra de Dios crece. ¿Cuándo me di cuenta de que no debo comprar paños ungidos? Cuando entendí el texto. ¿Cuándo me di cuenta que los cristianos no podemos ser endemoniados? Cuando leo el texto. Entonces, la palabra de Dios es el medio que Él usa para tratar con nosotros. No mi experiencia, no la predicación de un hermano famoso, es la palabra. Todo lo demás tiene un lugar, pero lo que Dios usa para tratar con sus hijos es su palabra. Entonces, ¿qué tal si usted hace un análisis? ¿Qué tanto me ha cambiado la palabra de Dios? Hágase esa pregunta y contéstela. ¿Qué tanto me ha cambiado la palabra de Dios? He leído, he visto, he entendido, he aprendido. Hay cosas que no las he aplicado, estoy débil en algunas áreas, pero la palabra de Dios tiene que ser la prueba de mi vida. ¿Qué tanto he crecido en esta palabra? Ya dijimos que cuando alguien se acerca al Señor, pues apenas empieza a aprender. Por eso traen ideas raras, ¿no? O de maestros equivocados, pues traen enseñanzas porque son nuevos. Pero usted que ya lleva años en el Señor, tiene que tener ya mucho de la palabra del Señor. ¿Con qué vamos a contestar? Con la palabra de Dios. Hay libros, hay teólogos, hay seminarios muy amados y muy respetados. Pero con lo que siempre vamos a contestar es con la palabra de Dios. A usted le amamos, pero si usted hace algo mal, ¿qué le tenemos que decir? Pues eso, está mal. Mire, según la palabra de Dios, hermana, según la palabra de Dios, hermano, esto tiene que cambiarlo, porque dice la palabra de Dios, no porque diga el pastor o un maestro de aquí en la iglesia. Tenemos que aprender que la palabra crezca poderosamente. ¿Qué básico será en nuestro ministerio que dejemos una enseñanza de la palabra de Dios? Una pregunta más le quiero hacer. ¿Qué tanto ha usted enseñado la palabra de Dios? ¿Cuál es su legado como predicador o como maestro? Porque en la iglesia cristiana todos somos predicadores o maestros, no nada más los que están dedicados, todos somos gente que le puede predicar y que le puede enseñar a los que vienen detrás de nosotros, todos. Un ministerio compartido, ¿no? ¿Qué legado está usted dejando? Que algunos dejamos puras enseñanzas personales, ¿no? Yo creo, mi criterio me dice, mi experiencia me dice, oí que el hermano fulano dice, eso está bien, pero si no es bíblico, pues entonces no se puede contar como legado. Y a veces también en las reuniones donde enseñamos, damos muy poquita palabra. Algunos somos más coloquiales que didácticos, ¿no? Platico, cuento chistes y no doy la palabra. Entonces usted no es un buen maestro, porque un buen maestro sí es coloquial y convivimos con la gente. Pero lo más importante es dejar la palabra de Dios. Si usted analiza la vida de Pablo, él dejó un legado impresionante de la palabra de Dios. El escritor del 70% del Nuevo Testamento. Todas las doctrinas más importantes las tocó por la gracia de Dios. La gente a la que él enseñó, Timoteo, Erasto, Tito, Priscila, Aquila. Hay muchos testimonios de gente de la que fue un maestro. Usted aquí en la iglesia local también es un maestro. Aunque no dé clases todos los domingos, aunque no tenga un seminario, ya debería tener, Estamos por organizar el hecho de que en el 2016 queremos el lema, servir más. Será el lema para el Señor. ¿Qué va usted a hacer más? Pues servir, predicar, enseñar. Entonces, deje un legado, pero bueno, bíblico. Diga, que mis discípulos recuerden, les dije algo de la palabra, un versículo, una palabra, una exégesis, una enseñanza que cambió su vida, que les formó. A lo mejor les desafió o ni les gustó, pero si es la palabra de Dios, entonces con autoridad hay que dejar un legado. Y dice, versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén y después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y el 22, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia.
O sea, siguió sirviendo hasta que Dios le permitió predicar públicamente. Después de esto, Pablo va a ser arrestado. Y en el segundo semestre del 2016, si Dios lo permite, hablaremos del arresto de Pablo, de las defensas de Pablo, todo lo que él hizo hasta que lo mataron en Roma. Pero un cristiano tiene que dedicar gran parte de su tiempo a predicar y a enseñar. Créame que será bendecido. Si usted se dedica a predicar y enseñar, además de lo que usted hace, dedique parte de su tiempo a predicar, a enseñar con Biblia en la mano y verá qué bendición tan grande. ¿Por qué no nos ponemos de pie y decimos, Señor, yo quiero ser un siervo? 3 desafíos de un ministro: corregir, discipular y proclamar. ¿Quiere usted ser un siervo de Dios? Vamos a orar al Señor y decirle, aquí está mi vida, Señor. Pablo dejó una medida muy alta, altísima de servicio. Yo no voy a llegar a la milésima parte, pero quiero estar haciendo algo. Parte de lo que él hizo, corregir, discipular y proclamar. Yo quiero ser un siervo de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tus bendiciones. Gracias por tu palabra que es preciosa para nosotros, Señor, porque es la base de nuestra fe. Cuánto lamentamos que hoy haya tantas iglesias donde hay poca palabra. No somos jueces, pero somos creyentes que podemos analizar lo que predicamos y lo que enseñamos, principalmente en la iglesia local donde tenemos el privilegio de servir. Ayúdanos, Señor, en este momento en el proceso de corrección. Todos los que estamos aquí necesitamos ser corregidos en algo, Señor, pero a veces el proceso es doloroso. Si algo que yo he creído con fe, algo que yo he practicado, mi maestro me va a decir que está mal, quizás me desilusione. Como si el apóstol Pablo hubiera dicho que no se llevaran sus paños, algunos se hubieran lastimado, desilusionado, pero es mejor lastimar y desilusionar que crear idolatría. ¿Cuántas formas de idolatría hay en la iglesia cristiana? Donde venden paños, donde le ponen precio, que porque un apóstol lo ungió o oran por ellos en ceremonias multitudinarias y mucha gente va y compra paños pensando que va a haber sanidad o la expulsión de un demonio. No podemos criticarles, son nuestros hermanos, pero si analizamos la doctrina y la práctica, tenemos que ser con toda la verdad fehacientes y decir que está mal. Hemos aprendido, según el libro de los Hechos, que el amor no está separado de la verdad. Amamos a la gente, pero tenemos que proclamar la verdad. No por amar a la iglesia vamos a quedar callados ante prácticas idolátricas, ante cuestiones comerciales que se ven tanto hoy, pero sí necesitamos aprender a ser corregidos. Señor, si mi hermano o mi hermana pide ser corregido, lo va a hacer. Si nosotros pedimos ser corregidos, entraremos en un proceso donde un siervo de Dios o una sierva de Dios, un ministro que tiene más enseñanza que yo, que tiene más años que yo, me va a corregir. Y gracias a ti, porque todos tenemos personas que nos pueden corregir. Tú has levantado en tu iglesia, no nada más en tu iglesia universal, grandes maestros a los que oímos con mucha atención, a los que analizamos su enseñanza, porque nos enriquece y nos corrige. El segundo aspecto del ministerio, que es discipular, tenemos que seguir enseñando, Señor, fortalécenos. Está casi por terminar un año y queremos terminarlo enseñando tu palabra si tú no permites. Y al empezar el siguiente año queremos seguir enseñando hasta el día en que tú nos llames a tu presencia, porque el discipulado nunca acaba, nunca acabaremos de cambiar, nunca acabaremos de aprender, porque el Señor tiene planes nuevos, visión nueva, enseñanza nueva para nosotros. Y ayúdanos a valorar esos maestros preciosos que nos dan lecciones todos los domingos o entre semana o en las células o donde cada quien de nosotros recibe un discipulado. Ahí tenemos que amar la enseñanza. Y lo siguiente es proclamar la verdad. Pablo se dedicó a proclamar, no se cansó, aunque ya era un hombre con cierta edad y con algunos padecimientos, él siguió predicando tu palabra. Y aunque algunas personas, como dice aquí, imitadores, trataron con magia de sacar demonios y fueron humillados. Nosotros como cristianos sabemos que ningún demonio tocará a un cristiano, ningún demonio poseerá a un cristiano, porque estamos con el Señor, tenemos al Señor. Ni nos dará miedo orar por ellos, porque tenemos la libertad y el amor de aún aquellas personas que están en gran tormento espiritual, proclamarles la palabra, Señor. Y que si algunos creen en las lenguas y otros no creen en las lenguas, tendrán sus bases, pero tenemos que hablar de un evangelio completo y respetarlos a todos, amarlos a todos, pero tener convicciones bíblicas, porque no por quedar bien con alguien vamos a decir o dejar de decir algo. Si tu palabra lo dice, ayúdanos para entenderlo bien y para decirlo bien también. Te damos las gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos.